Buenas noches con todos. Qué gusto poder estar juntos en esta noche adorando al Señor. Ah, vamos a darle gracias por poder estar reunidos en este tiempo. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por todo lo que tú vas a darnos, Señor, en esta noche. Te damos gracias porque tu amor es supremamente grande a favor de cada uno de nosotros, tus hijos. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a prepararnos para tomar nuestros diezmos, tomar nuestras ofrendas. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 38, y espero que tengamos nuestras Biblias a la mano, ¿sí? Dice la palabra: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, ¿sí? Esta es una maravillosa promesa que no depende de los tiempos que vivimos aquí en la tierra. Cuando sabemos y hemos dicho en otras ocasiones, el cielo no está pasando por recesión, el cielo no está pasando por el tipo de cosas eh, circunstancias que pasamos aquí en la tierra, ¿sí? Y cuando nosotros estamos sembrando en el reino de los cielos, es de allí de donde nosotros vamos a cosechar. Entonces, vamos a creerle al Señor que mientras estamos dando, como dice en el libro de Corintios, no con tristeza en nuestro corazón, no por necesidad, no por temor a que me falte, sino porque yo confío en mi Padre, yo dependo de mi Padre Celestial, yo le entrego con todo mi corazón, con alegría, con gozo, me deleito mientras lo hago. Así vamos a hacerlo de tal que tengamos expectativa, ¿sí? De vuelta en nuestro regazo dice: medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y vamos a orar. Padre Dios, levantamos delante de ti, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Queremos darte gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias, Señor, de todo lo que hemos recibido de tu mano. Nosotros ponemos delante de ti en este día, Señor, estas primicias. Ponemos delante de ti, Padre Dios, estas ofrendas, estas semillas. Señor, creemos que mientras nosotros depositamos lo que, lo que te corresponde a ti, tú abrirás las compuertas de los cielos y tú derramarás sobre cada familia, Señor, bendición que abunda y sobreabunda. Tú también te levantarás a favor de cada familia y reprenderás por cada familia, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, al devorador. Declaramos en el nombre de Jesús que nada será estéril, que no experimentarán falta o escasez, porque tú eres nuestro Dios. Jehová Jireh es tu nombre. Y a ti te alabamos y te adoramos y te bendecimos y te decimos gracias, Señor. En las pantallas ustedes van a ver la cuenta de la iglesia donde usted puede hacer sus depósitos o sus transferencias. Gracias por estar una vez más juntos en esta noche. El Señor puso en mi corazón una palabra, ¿sí? Ustedes dirán, pero esta palabra es como para los nuevos creyentes, para aquellas personas que recién se fueron a un encuentro o recién eh, volvieron del encuentro y están en el post-encuentro. Pero la verdad es que el Señor ha puesto esto muy profundo en mi corazón, no de hoy, desde hace algunas semanas atrás. Yo no sé si entre quienes están hoy conectados o en sí la iglesia, el enemigo ha estado molestando, estorbando su fe, queriendo
arrebatar la fe de Dios que está dentro de nosotros. Y el Señor puso este sentir de que compartamos en esta semana y la próxima semana, Dios mediante el próximo miércoles también, hoy la certeza de la salvación. Yo creo que cuando nosotros tenemos la certeza, la evidencia de que caminamos en la salvación de Dios, nosotros también vamos a poder ser portadores de salvación. Entonces hoy vamos a revisar un poco qué dice la palabra acerca de la salvación, de la certeza de nuestra salvación, y la próxima semana vamos a hablar acerca de ser portadores de la vida de Dios, ser portadores de salvación. Y yo quiero empezar con el Salmo 96. Empezar con el Salmo 96 y vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Amén. Entonces vamos a cantar y vamos a proclamar y vamos a declarar, ¿sí?, la gloria de Dios. Dios quiere llenar la tierra, ¿sí?, de su gloria, dice, como las aguas cubren al mar. Entonces, yo les animo, ¿sí? Si usted ha estado, de alguna manera, su fe ha estado resquebrajada, sacudida, ¿sí? Este es tiempo de fortalecernos. Amén. Entonces yo le animo a proclamar al menos estos 3 primeros versículos y cantar y gozarse en el Señor, porque Dios va a llenar esta tierra de su gloria como las aguas cubren al mar. Amén. Bueno, ahora sí vamos con la palabra. Yo creo que la primera razón del gozo verdadero cuando llegamos a los pies de Cristo es cuando tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la segunda razón de un gozo duradero en la vida de un creyente es cuando se mantiene, ¿sí?, en el gozo de la salvación, es guardado, se mantiene, ¿sí? O nos mantenemos en el gozo de la salvación, sabiendo que es nuestro destino eterno, la vida eterna. Entonces, yo quiero hablar de cinco puntos que nos ayudan, ¿sí?, a fortalecernos en la certeza de nuestra salvación. Y para esto vamos a ir a Juan, el capítulo 3. Estamos leyendo ahora para las personas que hacen el devocional de la iglesia. Estamos justamente en el libro de Juan. Juan capítulo 3, vamos a leer los versículos del 3 al 6. ¿Sí? Este es Jesús hablando con Nicodemo. Dice la palabra que Nicodemo era fariseo, principal entre los judíos, y se acerca con una pregunta. No era tanto una pregunta, viene de noche donde Jesús y le dice que, creemos que tú vienes de Dios, porque las palabras o las señales que tú haces no pueden venir de otra parte sino de Dios. Entonces, es como una conversación que no tiene como mucho sentido, no va exactamente a hacerle una pregunta, pero Jesús aprovecha de este acercamiento, ¿sí? Y le responde esto: de cierto te digo, el que no naciere el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces desarrollemos un poco este punto, ¿sí? Yo le he puesto al primer punto: la salvación tiene que ver con mi destino, ¿sí?, con mi destino eterno, y no debo descuidarla.
Eso he puesto como primer punto. La salvación tiene que ver con mi destino eterno y no puedo descuidarla. Hay dos cosas que son importantes. Primero, Jesús le dice, de cierto te digo, y lo repite por dos ocasiones, entre un versículo y otro por dos ocasiones. Y yo entiendo, ¿sí?, que nosotros debemos tener, o es a causa de esto que nosotros debemos tener la certeza de, de nuestra salvación. Y lo primero que le está diciendo es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es en sí? Y luego le dice, de cierto te digo nuevamente, ¿sí?, que el que no naciere de agua, ¿sí? Porque es importante nacer de agua. En nuestro nacimiento, ¿qué es lo que sucede? En nuestro nuevo nacimiento, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Cuando somos bautizados, somos sumergidos en el agua, ¿sí? Y de esta manera nos sumergimos con Cristo en su muerte y resucitamos. Cuando salimos del agua, resucitamos en Cristo, ¿sí? Resucitamos juntamente con Él, como dice, ya no a una nueva, a una nueva vida, a una nueva naturaleza, que ya no es una naturaleza carnal, que es una naturaleza espiritual. Por eso es que luego el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? Entonces, esto es lo más glorioso de nuestro nuevo nacimiento, ¿sí? Que entramos al reino de Dios. Entramos al reino de Dios, y también dice que se abre o se destapan los ojos de nuestro espíritu y podemos empezar a ver lo que antes no veíamos, no entendíamos, ¿sí? Como dice en 2 Corintios, que los ojos de los incrédulos estaban velados, impidiendo que les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, esta es una de las cosas más, entre muchas cosas maravillosas que suceden con nuestro nuevo nacimiento, que nuestros ojos espirituales son abiertos a todo lo que Dios quiere mostrarnos, a todo lo que Dios quiere revelarnos. Entonces, somos sumergidos con Cristo en su muerte, salimos con Cristo a una nueva vida, somos levantados con Cristo a una nueva naturaleza, y luego dice que somos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y de allí, y desde allí nos ha sido dado autoridad para ejercer autoridad de gobierno sobre todas las cosas. Sí, como está en el libro de Efesios, en el capítulo 1, y usted puede ir a leerlo. Entonces, yo le animo que este tiempo no sea un tiempo de debilidad, más bien fortalezcámonos en quienes somos, ¿sí? Fortalezcámonos en que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios. Desde ya les animo también a conectarse. La palabra que va a compartir Pastor Mauri el día domingo es como una segunda parte de lo que él ministró el miércoles anterior, y en realidad yo creo que una vez que recibamos estas frescas revelaciones de la palabra, no volveremos a ser los mismos. Entonces expectemos también la palabra del día domingo con mucho gozo, ¿sí? Dentro de este primer punto vamos a irnos a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, ¿sí? Les decía que este primer punto para mí tiene que ver con la certeza, con la convicción. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certeza de fe, ya que han sido purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces mantengámonos firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo ha prometido. Entonces, si de alguna manera el enemigo ha estado queriendo sacudir su fe, haciéndole dudar de su salvación, haciéndole dudar de quién es usted,
como un hijo de Dios, como una nueva criatura, ¿sí? No le dé más lugar a esas treguas del enemigo, ¿sí? Por eso estos versículos son muy importantes. Sí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certeza o certidumbre de fe, porque han sido purificados nuestros corazones de mala conciencia, lavados nuestros cuerpos con agua, entonces mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es nuestro Dios quien lo ha prometido. Amén. Entonces, primer punto, tener la certeza de nuestra salvación. Segundo punto, vamos a volver a Juan capítulo 3. Vamos a leer ahora los versículos del 14 al 16. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor lo repite, o sea, en el escrito está dos veces está escrito lo mismo, ¿sí? ¿Y en qué está haciendo énfasis? En creer en Él. Entonces, este segundo punto es creer en Él, creer en el Hijo de Dios, creer en aquel a quien Dios envió, ¿sí? No es lo mismo, y esto es sumamente importante, ¿sí? No es lo mismo creer en cualquier cosa, ¿sí? Hay una porción de la escritura que dice que los demonios también creen, pero ellos no creen en el Hijo de Dios, ¿sí? Ah, esto quiere decir que no me pongo de acuerdo solamente con ciertos hechos de la escritura, porque hay personas que se pueden poner de acuerdo, o sea, con ciertos hechos de la escritura. ¿Sí? Y en estas funcionan y en estas fluyen. Pero lo importante es que la palabra nos está invitando a creer en Él, a creer en el Hijo de Dios y a creer en todo lo que Él hizo. ¿Sí? En todo lo que Él hizo. El Señor Jesús tomó mi lugar en la cruz, llevándose todos mis pecados. Leíamos hace un momento en Hebreos, aún la conciencia de pecado. ¿Sí? El Señor Jesucristo tomó en la cruz todas las enfermedades y se las llevó hace más de 2000 años atrás. El Señor Jesucristo tomó toda maldición de la ley y dentro de estas maldiciones está también la enfermedad, está el destino en una muerte, en una muerte eterna, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos vida eterna, por eso es que la salvación va conectada con nuestro destino en la vida eterna, ¿sí? No tiene que ver solamente con el tiempo que estamos viviendo aquí. Por eso es que es importante cuando dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Levántele al Señor sobre su vida en este tiempo. Levántele al Señor sobre sus circunstancias, sobre las cosas de su casa, de su familia en este tiempo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? Y vuelve a decir, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Amén. ¿Qué es creer? Es realmente confiar en Él, es descansar en Él. Yo puedo poner mi vida entera en Él, ¿sí? Entonces, no es solamente ponerme de acuerdo con ciertos hechos de la Escritura. La palabra nos está diciendo que pongamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en Él, en su Hijo, aquel que el Padre envió. ¿Sí? Tercera cosa que podemos decir por qué ratificamos nuestra salvación, porque está escrito, ¿sí? Porque está escrito, ¿sí? No, vamos a leer en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, en el capítulo 1.
Vamos a leer los versículos 16 y 17. Sí. Me encanta como el apóstol Pedro les decía esto a la gente en ese tiempo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Sí. O sea, la Biblia, desde el comienzo hasta el fin, y hablando en este punto, sí, estamos hablando de cuando el enemigo le quiere hacer resbalar, le quiere levantar argumentos, ¿sí? ¿Será que sucedió? ¿Será que no sucedió? ¿Será que esto es cierto? ¿Será que esto no es cierto? ¿Sí? El cristianismo no es una religión, es mi vida, es mi caminar con el Señor. Tenemos 64 profecías en el Antiguo Testamento acerca de Cristo, que están todas estas confirmadas. Y más aún los discípulos que fueron, que vieron lo que sucedió, que evidenciaron lo que sucedió, ¿sí? Ellos están escribiendo porque no estamos contándoles fábulas artificiosas, ¿sí? No estamos, nuestra salvación no depende de nuestros sentimientos, nuestra salvación no depende de nuestras emociones, nuestra salvación no depende de lo que hoy siento y mañana ya no siento, de que hoy veo el poder del Señor y mañana tuve alguna situación donde creo que Él no se me manifestó. Entonces no depende de estos artificios, mi fe ni mi salvación, ¿sí? Y el apóstol Pedro está contando y está compartiendo con tal gozo lo que él dice en el versículo 17, ¿sí? Cuando él recibió toda esta honra, toda esta gloria, hablando de Jesús, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y lo oímos todos los que estábamos allí en el Monte Santo. Amén. Entonces creemos y tenemos certeza de nuestra salvación y certeza de nuestro destino eterno. No estoy jugando con que hoy soy salvo y mañana no, ¿sí? Porque está escrito en la palabra. No depende mi salvación de la calidad de mi fe, ¿sí? Depende del objeto de mi fe. Él es el objeto de mi fe. Por eso es que en el segundo punto decíamos creer en Él, en el Hijo de Dios y en todo lo que Él hizo. ¿Sí? Entonces, no depende de la calidad de mi fe, depende del objeto de mi fe. Amén. Cuarta cosa, ¿sí? Cuarta cosa que asimismo lo tomamos de Juan, el capítulo 3. Una vez más, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? ¿Por qué creemos en la salvación? Porque solamente Dios, ¿sí? Solamente Dios pudo tener este sentir de dar lo que él más amaba, de dar lo más precioso, ¿sí? De dar su hijo, de dar el cordero santo, el cordero en el que no se encontraba mancha alguna, dio a su hijo unigénito, ¿sí? Para arrebatar nuestras vidas de esa naturaleza de pecado, de ese destino de muerte, de estar presos
en las circunstancias de la vieja naturaleza. Y aquí yo quiero decir algo que es sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué nosotros debemos tener la certeza de la salvación? Porque en el día que yo acepté a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, no es que yo me cogí como cogerse de una rama que se está cayendo, ¿sí? Y que cuando vienen las circunstancias difíciles estoy que entre que bailo y me puedo caer y me suelto de ese eslabón o me suelto de esa rama. No, en nuestro nuevo nacimiento es el Señor quien nos tomó. Dice que Él se acercó primero a nosotros. Él nos tomó primero a nosotros. ¿Sí? Entonces es como cuando yo me siento en una silla, ¿sí? Que sé que va a sostener el peso de mi cuerpo, que sé que me va a sostener, que me va a sostener, no puedo decir a sustentar, a sostener. Entonces yo descanso, ¿sí? En que es Dios mismo sosteniéndome, Dios mismo sustentando, Dios mismo amando, Dios mismo cuidando, Dios mismo proveyendo, ¿sí? Todo esto involucra la salvación. Entonces, por eso es que no me puedo exponer como si estuviese, como si fuese un juego. Hoy soy salvo, mañana no, porque en las circunstancias difíciles estoy como que me caigo, como que me suelto de ese eslabón que me sostiene. No, del cual yo me sostengo, perdón, no. El Señor es el que nos tomó, el Señor es el que nos sostiene. Amén. Entonces, esto es hermoso. Entonces, no, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es este amor ágape, es este amor que no tiene que ver con, es este amor incondicional, es este amor que no necesita de química, que no necesita de una afinidad, que no necesita de emociones creadas por el ser humano. ¿Sí? Esta es la esencia del amor de Dios en el cual yo tengo que estar parado ciertamente en la salvación. Un siguiente punto, creo que 5, Juan capítulo 3 mismo, versículo 17, que está hablando del propósito de nuestra salvación, ¿sí? No me puedo expandir tanto en todo el propósito de nuestra salvación, pero dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿sí? Para que el mundo sea salvo. No le mandó a Jesucristo para condenarnos, mandó a Jesucristo para que el mundo sea salvo por él. Entonces, este es el propósito. Y nuevamente, versículo 18, que el que cree en él, ¿sí? No es condenado. El que cree en él, nuevamente. Y un último punto que vamos a revisar, ¿sí? Que está mencionando en todos estos versículos de Juan 3, que habla acerca de la vida eterna. Y yo quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, ¿sí? Y este es el testimonio, 2 puntos, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Esto encierra incluso más cosas. Dice, para que creáis en el Hijo, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que es nombre sobre todo nombre, ¿sí? El nombre es su naturaleza, es su esencia, ¿sí? Él es nuestro sanador, Él es nuestro Dios de paz, Él es nuestro reconciliador, Él es nuestro pastor, ¿sí? Él es quien está junto a nosotros. Entonces, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios,
para que tengamos vida eterna. Entonces, ¿en qué radica la vida eterna? También radica en la calidad de vida que nosotros llevamos aquí en la tierra. Eso es lo que dice en Mateo capítulo 7, la calidad de vida. Y yo siento que este es el tiempo, ¿sí? De no dejar que nuestra fe se vea una fe que fluctúa, ¿sí? Yo le ministraba recién a una persona y el Señor me había dado esta palabra para ella. El Señor me había puesto en mi corazón la porción de la Escritura cuando el apóstol Pedro le dice, cuando Jesús le dice a Pedro, el enemigo ha pedido tu vida para sacudirte, ¿sí? Para sacudirte, dice, como una rama de trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y en la versión de la Pasión dice, porque tú has de fortalecer la fe de tus hermanos. Entonces había un propósito posterior a este sacudimiento de la fe, ¿sí? Satanás quiso sacudir al apóstol Pedro. En ese tiempo no era el apóstol Pedro, Pedro era uno de los discípulos. ¿Para qué? Para sacar la fe de él, ¿sí? Y una vez que saque, pero por eso Jesús dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y me encanta el versículo siguiente, dice, porque tú has de enseñar a tus, no dice de enseñar, has de fortalecer a tus hermanos en la fe, ¿sí? Era el tiempo en que Jesús estaba hablándoles acerca de su muerte y justamente fue un momento donde Satanás iba a sacudir la fe de Pedro y de hecho lo hizo con las 3 veces que él le negó, pero así todo, ustedes recordarán que Jesucristo vino nuevamente y después de haberse encontrado con las mujeres a la salida del sepulcro, se encontró nuevamente con Pedro y el resto de sus discípulos para restaurarlos, para seguirles enseñando, para seguirles ministrando. Entonces, nosotros queremos animarles, ¿sí? No es que voy a perder mi salvación o mi destino a la vida eterna, ¿sí? Si es que hoy tengo temor, si es que mañana, no, pero mucho depende. O sea, cuando yo tengo la certeza de que soy salvo, de que soy un hijo de Dios, tengo mis ojos puestos en Él, el autor, el consumador de mi fe, entonces también tengo que tener una calidad de vida, ¿sí? Y esta calidad de vida, como dice en Mateo el capítulo 7, dicen aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, y el Señor les responderá, no les conozco. Pero cuando Jesús está enseñando esto en el capítulo 7, un poquito más adelante, les dice, edifiquen su casa sobre la roca, ¿sí? O sea, Jesús les estaba enseñando, vivan una vida de calidad. Primero estaba diciendo en Mateo 7, desde el versículo 13, ¿sí? Que entren por la puerta estrecha, porque ancho es el camino de la destrucción. Luego les está hablando de tener esta calidad de vida, ¿sí? Y luego les está hablando de edificar su casa sobre la roca. Entonces, queridos hermanos, estos no son tiempos de dudar de nuestra salvación, no son tiempos de dudar de nuestro Dios, no son tiempos de dudar de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Más bien es el tiempo donde nosotros debemos levantar a Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestras vidas, levantarlo sobre todas nuestras circunstancias, ¿sí? Tener una calidad de vida donde pronto veamos la gloria del Señor manifiesta
sobre cada uno de nosotros y sobre las obras de nuestras manos. Me encanta un salmo, leíamos con el pastor el otro día el Salmo 145, que en una parte dice, porque Dios aumenta o cubre o añade sobre sus obras misericordia, ¿sí? Que creamos que el Señor coloca misericordia, su misericordia sobre todas las obras, sobre todas las acciones, sobre nuestra fe. Amén. Entonces, queremos, si usted ha estado, de alguna manera, su fe ha estado siendo sacudida en este tiempo, al respecto que argumentos se hayan levantado, que han estado como queriendo robar de usted, tomar de usted la vida de Dios, ¿sí? Que es el precio, que costó el precioso regalo de la vida de Jesucristo, no lo pierda, no deje, no suelte nada, ¿sí? Y permítame hacer una oración por todos ustedes, sobre todo aquellos que han estado siendo estorbados por el enemigo en este sentido. Bendito Padre Celestial, yo oro, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada una de tus hijas, Señor. Padre Dios, que nosotros recordemos con gozo el día que te recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que nosotros podamos vivir, Señor, en estas evidencias internas de tu Espíritu testificando, Señor, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, comprados, lavados, regenerados, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lavados por las aguas, Señor, y que también tengamos estas evidencias externas de manifestar, Señor, la justicia de nuestro Dios y todo lo que representa la justicia. Como justicia quiere decir como si nunca hubiese habido pecado en nuestras vidas, que podemos acercarnos, Señor, con esta total confianza, con esta total certeza, Señor, de quiénes somos para ti. Padre Dios, yo oro, Señor, si la fe de alguno de tus hijos, uno o más, ha estado siendo sacudida en este tiempo, Señor, que su fe no falte, que ellos puedan levantar, Señor, sus ojos, no como a la nada, ¿sí? Sus ojos a ti, porque tú eres el autor y el consumador de su fe. Sus ojos al nombre de Jesús, a todo lo que el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, representa. Padre Dios, y que podamos vivir una vida de calidad que nos hace ir en este destino, Señor, a nuestra eternidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, derribamos en este día todas aquellas circunstancias que se han levantado o pensamientos o argumentos que han estado contendiendo dentro de tus hijos. Los reprendemos, los derribamos en este día, Señor, como tú nos has mandado a derribar toda altivez y todo lo que se levanta contrario al conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón sujeto a la obediencia a Cristo. Y te damos gracias, Señor. Gracias. Tu palabra también dice, Señor, que tú guardarás los depósitos que hemos hecho en tus manos, Señor. Y nuestras oraciones, nuestras situaciones son depósitos sobre los cuales tú estás obrando, Señor. Y te damos gracias por ello. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero dirigirme por un momentito a todas aquellas personas, si hoy nos están escuchando, si hoy por primera vez ustedes han sido invitados a conectarse con nosotros, sea por Facebook o sea por Zoom, y usted nunca antes ha tenido la oportunidad de entregarle su vida al Señor, de creer justamente en lo que he compartido en esta noche, ¿sí? La salvación. Me encantaría llevarle a tener este encuentro con el Señor, que usted pueda hoy confesar, recibirlo en su corazón y empezar a experimentar las evidencias de una vida en Cristo, ¿sí? Y quiero que usted repita conmigo esta oración. Amado Padre Celestial,
Yo reconozco que he sido un pecador y yo me acerco a ti ante la certeza, ante esta convicción que hoy tengo, que Dios el Padre entregó a su único Hijo, a Jesucristo, y Él tomó mi lugar en la cruz, llevándose todos mis pecados. Señor, yo hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo acepto, Señor, que he sido perdonado y que hoy entro a ser partícipe de una nueva vida en Cristo, una nueva vida, una vida espiritual. Gracias te doy, Padre. Revélate en mi vida, revélate en mi corazón, en el nombre de Jesús. Y nosotros oramos por todas las personas que hoy han hecho esta oración. Y nosotros nos unimos, Señor, a este clamor suyo. Revélate en la vida de cada uno de ellos que hoy se han acercado a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ha sido un gusto estar con todos conectados. No veo muchos rostros, pero gracias por haberse conectado en este tiempo. Abrace la palabra, medite la palabra y ya vamos a estar poniendo en los anuncios para el servicio del día domingo que este domingo vamos a compartir la Santa Cena en forma familiar, ¿sí? Entonces, por favor, preparémonos con tiempo, compre su juguito de uva, tenga su pancito allí en la casa y prepárelo porque vamos a compartir la Santa Cena en este día domingo. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo a todos y no dejemos de orar porque sea pronto nuestro regreso a la iglesia, nuestro retorno a la iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga y el resto de esta semana ustedes vean la gloriosa bendición del Señor. Amén. Así como dice la Escritura que el apóstol Pedro le hablaba en su carta, o sea, que ellos vieron, que ellos evidenciaron la gloria de Dios descendiendo sobre Jesús. Cuando Dios el Padre dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, que nosotros también tengamos evidencias de la gloria del Señor. Amén. Les amamos mucho y les bendecimos. Una linda resto de semana. Amén. Bye, bye. Hola familia CDF Granados, conéctate con nosotros, síguenos en Facebook, Instagram y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si escuchas por primera vez nuestros mensajes, escríbenos, queremos conocerte y seguir en contacto contigo. Bendiciones.